Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Hoy es lunes y arranca la semana, arranca el Sí. mes, Y una semana que ha estado agitada noticiosamente, Luis. agitada por los vientos Sí. del huracán que se torció en el camino. Uno diría que Y felizmente, creció de y categoría. creció de categoría y entonces ya, bueno, impactó a Bahamas, le hizo Ujú. un de Guayangue por allí y entonces Eh, ahora va rumbo a Miami, no a Florida, a Florida. sí, con posibilidades de tocar las Carolinas y Georgia, que si sigue con esa categoría producirá desastres mayores porque por esos sitios no es tan habitual que ocurran los huracanes. Bueno, aquí ha habido otros vientos, ha sido en lo interior del danilismo, Sí, que sí. publica Esas son de renuncias que han tomado vientos huracanados. vientos huracanados y que pueden traer maremotos tremendos. Sí, A sí. lo interno del danilismo, según publica el periódico el Hoy de hoy, en titular en rojo, habla de crisis en el danilismo. Y es evidente la crisis porque Por más que lo quieran ocultar, no. es una realidad. No, tanto Reinaldo, tanto Amarante Baré, que fue el primero en renunciar, como Reinaldo, se sienten desfraudados porque lo que se pactó en una reunión fue establecer una mayor equidad para la competencia y ellos dicen que los recursos se le están dando a Gonzalo Castillo, que sigue informalmente, según alguna fuente, ocupando el Ministerio de Obras Porque no ha Públicas. puesto a nadie. No, Y se supone, bueno, él renunció, pero siempre todo el mundo conoce que en las funciones públicas, en las responsabilidades públicas, mientras no llega el sustituto, eso igual que en la guardia, sí, sí, el que está a cargo de un puesto ahí, sí. mientras no llegue el relevo, tiene que seguir con el fusil al hombro. Y resulta que la persona que está supuestamente sustituyendo lo que es el señor Pepín es un activista de su campaña. Claro, es viceministro y como tal un subalterno para los fines Sí, del sí, ministro Gonzalo. sí. Y entonces lo que ha mediado ahí nada más ha sido la carta de renuncia, pero la renuncia como tal, eso no se ha dado. Y además, una de las dolencias, de las quejas que expresa Reinaldo Pared en el día de ayer, cuando presenta su declinación a la candidatura, a la precandidatura de su partido, es que realmente ha habido una inclinación desde instancias del poder por no ponerlo, por no decirlo por su propio nombre, porque realmente detrás de eso está el jefe del Estado, Sí. en beneficio de una persona en particular. No menciona tampoco su nombre, pero se sabe de quién está hablando. Y esa fue queja coincidentes en ese sentido de Amarante Baré, que planteaba que mientras los otros renunciaron, él, entre otros, renunciaron a su respectivo ministerio, caso de Domínguez Brito, caso de Navarro, renunciaron a sus ministerios y sin Sí. embargo, Y el mismo Amarante Baré, y Amarante también, y sin embargo, pues Gonzalo Castillo, que no estaba en la lista de los señalados inicialmente, pues siguió operando un año y pico desde uno de los ministerios, si no el más importante por los recursos. Y organizando unas estructuras que supuestamente Eran para la campaña reeleccionista de Danilo, pero resulta que no. Sí, claro. Le sirvió para su uso, que algunos consideran no muy divorciado, sí. que es un abuso. Claro que sí, es un Por- abuso que desnivela notablemente la competencia. Bueno, en ese sentido, Reinaldo Pared ha dicho que va a haber Reinaldo por mucho rato, porque él va, bueno, claro, no es lo mismo, pero claro, él dice que va a dedicarse a apoyar a los aspirantes a cargos electivos desde ayuntamientos y escaños en el Congreso, que le apoyaron, apoyar a los que le apoyaron. Sí. Eso es importante para los fines, pero bien. En cuanto a qué candidato apoyaría, él no define eso. No. Pero si él se va disgustado porque le pusieron a alguien allí que llegó de último y que se lo han sobrepuesto allí, Por reflejo, las cosas caen para un litoral. se supone que si está disgustado porque se lo pusieron de precandidato, no lo va a apoyar como candidato.
No, Entonces, eso se cae de la mata. Así es. Entonces, pero ¿por qué él no toma la decisión ahora? ¿Por qué no da el salto que realmente lo hubiera definido realmente su futuro político o garantizado? ¿Tú quieres que él marque territorialidad? Si hubiese marcado territorialidad, realmente otro gallo cantaría al día de hoy. Yo no sé por qué, claro, abusa. Tú pagas un teléfono, entonces claro, te cobra por un teléfono al que tú pagas. Sí, que ellos van a llamar en la hora inadecuada. Sí, no, a todas horas yo le cierro el teléfono porque es para ofrecerme servicios que a mí no me interesan. Pero es un abuso de Claro que esté llamando al mismo teléfono de uno para ofrecerle servicio. ¿Tú me entiendes? Sí. Ahí está el teléfono de Claro. Pero bien, yo no soy baúl de nadie, yo no tengo por qué decir que no fue Claro es que está llamando, abusando. Indotel debería meterse en ese tema pero también. Indotel ha censurado las llamadas molestosas. Esa es una llamada molestosa y abusadora porque yo estoy pagando ese celular. Sí. Entonces no deben llamarme a mí para ofrecerme servicio por lo que yo estoy pagando. Por esa llamada deberían descontarme entonces una tajada, ¿verdad? Sí. Algo debería descontar. Pero volvamos a Reinaldo, que ayer declinó. Si él hubiese marcado territorialidad, entonces eso lo define como un precandidato o como un político realmente aguerrido, decidido, no timorato, porque si él se siente engañado, golpeado, utilizado, cualquierizado y muchas cosas más con ado, entonces realmente toma una decisión. Pero bien, para los fines, lo que se ha interpretado es que Reinaldo se siente entrampado, se siente muy comprometido. Yo diría que hasta familiarmente se siente comprometido y entonces no toma la decisión que debería tomar. Ahora, mal pudiera pensar los estrategas del danilismo, con el jefe del danilismo a cuesta, que si esta gente no se sienten conformes, que si se sienten, ¿cómo diría yo?, engañados, mañana van a votar por el candidato escogido por el jefe de ese sector político. Entonces, ¿que para dónde va el apoyo? Yo creo que los políticos toman decisiones por algo dentro de el liderazgo que están manejando, se sobresalen y se distinguen frente al montón. Es porque ven el bulto antes de llegar a la curva, como diría el doctor Peña Gómez, y toman las decisiones en los momentos claves, en los momentos coyunturales, porque no es después. No. Por ejemplo, ahora, bueno, Reinaldo ayudó al candidato, no es precandidato, es candidato para los fines, Leonel Fernández. Y dije yo para los fines, ¿verdad? Entonces, pero con la sola renuncia, porque se va desguañangando el muñeco danilista y entonces las cosas van cayendo por su propio peso, poco a poco, gota a gota, pero van cayendo. Entonces, ¿pero qué resulta? Ya después de definidas las cosas y que el Leonel sea el candidato, no tiene sentido un apoyo de Reinaldo después de ciertos Tim Marín de dos pingües que ha estado jugando desde el Senado de la República en cosas importantes, coyunturales, que tienen que ver con la institucionalidad del país, como fue el tema de la chapucería que él, o la carpintería que él estuvo manejando desde el Senado, admitida por él, porque él dijo que... La carpintería sumergida. Sumergida, que él dijo que le mandaron el expediente de Palacio que lo había revisado. No, el que lo revisó fue él, sí. Que el consultor jurídico lo había redactado del Poder Ejecutivo y que él lo había revisado. O sea, que eso lo compromete con ese expediente, nada transparente. Y que el senador Mariotti iba a introducirlo. Bueno, pero más aún, si él hubiese definido las cosas, entonces hubiese quedado ya libre de sospecha o de temores. La parte 2 del tema ya no reelección, sino de la habilitación. Sí. Porque un Reinaldo en una posición entrincada, que se fuera haciendo bembita de la precandidatura, no es verdad que iba a validar
un expediente de habilitación. Pero él dijo en un programa recientemente de la mañana que él estí de acuerdo con eso. Sí. Y No, todos los porque caminos conducen a que van a reintroducir esa se iniciativa. dice que eso está incluso con la complacencia de sectores del PRM. Sí, del PRM que decía, ¿cómo fue que dijo Guillermo Moreno? Que habían estado, una especie de traspié, pero tiene otro término. Sí. Realmente el PRM Sí, está en esa, que con esos comportamientos no se comporta como oposición realmente. Pero bien. Bueno. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Reinaldo renunció y se va Oye, a Luis, dedicar a las tareas del partido ahora. que ojalá el partido salga bien librado de este trance. El Partido Salga bien de la librado, Liberación. Sí, salga librado Bueno, de este trance. si retoma el tema de la unidad Que en algún vamos a hablar momento. con un dirigente institucional que le preocupa a su partido. Claro. Mira, antes de que nos vayamos, Luis, César el abusador, según fuentes diversas, está negociando directamente con él no quiere negociar con las autoridades. Por algo será. Sí. Por algo será. Y él quiere negociar, sea entregándose en Haití o entregándose en alta mar, pero nada de hacerlo aquí. No. Por ahí no parece. quiere. ¿Por qué será? Está preocupado. Está preocupado. Pero ya le está complaciendo, su compañera sentimental fue sacada de la cárcel y parece ¿La devolvieron que a su casa o qué? Sí, la devolvieron a su casa, según se dice. De donde no debieron sacarla. Yo creo que no. Porque cuando hicieron 2 allanamientos y se supone que ella estaba allí, Sí. entonces la sacaron después. En un aparataje abusivo porque a esta señora la sacaron con las manos, esposada con las manos atrás. Sí. Pero- Que ella está lactando. Yo no creo que lacte porque ella es una mujer de verunta y categoría, pero las niñas son lactantes, o sea, son niñas de 7 meses, creo. Sí, eso no sé. Sí. Porque no tiene mucha explicación. No. Aunque a veces tiene tantas explicaciones que tú no te las explicas. Pero bueno, Demasiado. vamos a hacer, La pausa. hacer una pausa. Entonces, con la pausa, director, vamos a poner un cortito que tenemos ahí de antes del desarrollo del programa con nuestro invitado, de la visita del Tribunal Constitucional en pleno a mi provincia, San José de Ocoa, que estuvo por allá el viernes, por eso no estuvimos en el programa aquí, y las palabras del magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, en ocasión de esta visita. Con esto ya terminó el tribunal un periplo por las 32 provincias del país, y bueno, esta vez el magistrado Milton Ray hablaba de la función que ha estado llenando ciertamente el Tribunal Constitucional en el orden institucional del país y la independencia, marcando realmente independencia, no reciben órdenes de nadie más que de su conciencia. Es importante, muy breve, y entonces los anuncios, el material de Ocoa, y pasamos ya con nuestro distinguido invitado, el licenciado Melanio Paredes, del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero.
Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. El tribunal ha demostrado una absoluta independencia del poder estatal y de los poderes fácticos. No recibimos órdenes de nadie, solo de la Constitución y las leyes, de nuestro intelecto y de nuestras conciencias. Pero más aún, la jurisprudencia del tribunal está cambiando la vida de nuestra gente con su impacto social en la salud, la educación, los derechos fundamentales, el medio ambiente, los perfiles de la nacionalidad, los derechos de la mujer y la protección de los sectores más vulnerables, entre otros. El tribunal no actúa contra nadie ni en favor de nadie. Garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Bien, señores, vamos a dar formal bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y un PLDista institucionalista. Así es, institucionalista. Al final de la jornada se repuntó como uno de los precandidatos. Uno piensa, bueno, pero ¿qué Melanio se metió en eso? Pero ¿para qué se metió en ese berenjenar? Habida cuenta de cómo se maneja el poder, que el poder es rabioso, el poder es ciego, mudo y tuerto y de todo, y no entiende ni ve para ningún lado, cree que todo lo puede y que todo le va a salir bien. Y no necesariamente es así. Pues si así fuera, tuviéramos Balaguer en el poder todavía. Y a Trujillo, que no hubiera muerto en un baúl, sino todavía tuviera Trujillo. Si el poder fuera eterno. Pero no es así. Pero bueno, allá el poder, o los que están en el poder, que algún día se van a salir del poder. Bienvenido, licenciado Melanio Paredes, y me gustaría que le cayéramos detrás, algunos titulares que incluso en rojo se han publicado en el día de hoy. Crisis en el danilismo. Ya van 2 renuncias. Algunos dirían, cayó el segundo. Pero bien. ¿Cómo usted ve ese panorama? Y después de todas esas cosas y otros que ya se le han ido adelante a usted, ¿qué decisión usted va a tomar? O si no se va a dejar provocar por los que se han quedado en el camino. ¿Por dónde andan las cosas en el PLD? Que a veces uno desde fuera no se da cuenta. Con ustedes, y aprovecho para saludarlo tanto a ti, Luis, como a Clime, y a los habitués de sondeo, tanto de este horario como de la noche. Miren, con ustedes yo puedo hacer una radiografía de lo que han sido los últimos 2 años, que siempre me han brindado la oportunidad de venir al programa y compartir con ustedes el curso de los hechos, acontecimientos políticos. Aquí en este programa yo dije hace un tiempo, hace unos 2 meses, cuando ya finalmente Danilo anunció el 22 de julio que desistía de la posibilidad de reformar la Constitución para repostularse. Y yo le decía, un paso importante de Danilo Medina, pero todavía falta lo peor. No ha pasado lo peor, fue la expresión que usted dice. Y quizá alguna gente entendía, algunas personas podían entender, bueno, pero lo peor es que se hubiese aprobado la repostulación y que se dividiera el partido. No, es que yo siempre hablé de un plan A, un plan B. O sea, hay estrategias y se siguen precisamente opciones bajo este escenario que puede producirse, bajo este otro escenario que puede producirse. Y en estos días, conversando con unos amigos comunicadores como ustedes, me decían que, bueno, si había la posibilidad de un reencuentro, de una unidad dentro del partido.
Y yo decía, siempre insistí, también en este programa, que se recogieran los agravios, que era importante que aún en la dificultad del desencuentro pudiese tenderse una alfombra, lanzar un ramo de olivo para evitar que los enconos trajeran los duelos que hay hoy. Sí. Y también he sostenido que en mi partido ya no se respetan acuerdos. Los pactos en el PLD están devaluados, no se respetan. Se habló de un pacto, que incluso yo fui al Tribunal Superior Electoral a hacer valer lo que entendía contenía el pacto, y fuera de eso retomar la vida institucional, que no debió tocarle ese pacto. Ese era el pacto de los famosos candados, no se cumplió. Ya más recientemente había un pacto de alternabilidad en la Cámara de Diputados, tampoco se cumplió. Y ahora estamos observando los titulares a que hace referencia Luis, un pacto dentro de un grupo que implicaba una suerte de eliminatoria por encuesta. Que también se viola. Y ya estamos viendo que tampoco se va a cumplir el pacto, sin haber hecho las encuestas. Entonces, es probable que también cuando termine de hacerse las encuestas tampoco se cumplan, porque es muy probable que algunas de esas personas finalmente opten porque le cuenten sus votos. Y hay algo que, uno de los grandes méritos del PLD, que era era porque yo no creo que lo sea, un partido de organismos. Los organismos no funcionan. No. Y ya es difícil, después de aquel pronunciamiento de 22 miembros del comité político contra su presidente, yo dudo que se vuelvan a reunir, al menos en esta etapa electoral en que estamos. Entonces, Perdóname, ya que se mencionó lo de los 22, yo creo que en un acto que hizo el precandidato Gonzalo Castillo en el día de ayer en Santiago, habían creo que 22 miembros del comité político. O sea, lo que indica que están haciendo campaña los miembros del comité político a favor de un determinado interés partidario. Pero no creo que esos 22 miembros del comité político, no sé, tampoco me interesa, pero no creo que estén apoyando a ese candidato. Ahí hay una fuerte oposición entre la ortodoxa del comité político a esa candidatura. Y la salida de Reinaldo, que es miembro de ese equipo que llaman la OTAN, es el producto de eso. O sea, no me parece que haya podido reunir. Lo anunciaron ayer los 22, pero también recordemos que hay, cuántos senadores que apoyaron a Reinaldo, pero esos senadores también han estado apoyando del otro lado. O sea que ahí como que nada está seguro y nada... Bueno, ¿por qué mi decisión? Justamente por eso. El convencimiento de la dificultad que se iba a producir en medio de este proceso, de ese reencuentro. Y consiguientemente, cómo eso afecta a la imagen del Partido de Liberación Dominicana y sectores y electores a los cuales ese tipo de debate, de lucha, de diatriba, los aleja de la política y de los políticos. Y entonces, el 9 de agosto, tomé la decisión que algunos dicen tardía, y yo digo no, porque la coherencia es una de las virtudes. ¿Fue justo a tiempo? Fue justo a tiempo. Fue Dicen justo por ahí que nunca es tarde. Sí, justo a tiempo porque aquí yo les decía a ustedes, pero la ley 3318, la ley de partido dice que la campaña electoral comienza formalmente el 7 de julio. Y aquí en este programa yo demandé de la Comisión Nacional Electoral que se convocara al Comité Central para que agotara el procedimiento de selección de los precandidatos a la presidencia, que si bien se hizo antes del 7 de julio para las senadurías, diputaciones, alcaldías, conserjería, que ahora, como se le llaman a los concejales, a los regidores, también debió hacerse para la candidatura mayor. Y no se hizo. ¿Por qué? Porque siempre se jugó al tiempo y se esperó, y finalmente se produjo la decisión del presidente Medina el 22 de julio. Es decir, 2 semanas después del inicio de la campaña formalmente. Ahora, tampoco yo podía lanzarme porque el Comité Central, conforme al Estatuto del PLD, tenía que reunirse para validar esa precandidatura. Sí. Todo lo que hicieron anteriormente el presidente Fernández y los demás fue irregular. O sea, fue una campaña proselitista a destiempo. Entonces, si yo que he defendido... Vulnerando la ley nacional y la ley del partido. Nosotros que hemos defendido la institucionalidad teníamos que apegarnos a las reglas de juego. Por eso lo hicimos el viernes antes, 15 días antes
15 horas antes de que el Comité Central se reuniera. Perdóname, Belario, pero quizás algunos de los que se hacían la pregunta que decía Clima es porque, habida cuenta de lo muy centralizado que está repartido, lo que está el liderazgo allí, en dos sectores, representados por el presidente Fernández y el presidente Medina, como que no hay tanto espacio para incluso ni siquiera para la institucionalidad. Los que están queriendo trillar el camino institucionalista, como es el caso de Melanio, de Paino y un grupo de prestigiosos PLDistas a los que le duele el bochismo y al PLDismo realmente, bueno, hay como que le dejan muy poco espacio. Hay gente que metió su vida y su juventud claro, construyendo ese partido. pero que ni siquiera están en el comité político, porque por eso mismo. Ustedes lo han dicho. La militancia de Melanio en política, pues no milité en ningún otro partido, es la historia misma del PLD. Claro, se fundó el 15 de diciembre y en la primera semana de enero ya estábamos formando 2 primeros círculos de miembro estudio de la membresía en histórica. Entonces, ahí está mi inversión de toda la vida. Y la inversión de Juan Bautista Pujol, que aquí me acompaña, ex regidor de Santo Domingo Este, dirigente nacional de la ADP, profesor, y se había alejado de la política y está a mi lado trabajando política. ¿Por qué? Porque yo estoy tocando esos sectores. Ustedes lo han dicho. El 95% de esa militancia aguerrida que todavía se mantiene en los diferentes organismos del PLD o están con Leonel o están con Danilo. Pero hay una franja pequeña que mantenemos el apego a la institucionalidad, al PLD orgánico, al PLD organismo. Pero al mismo tiempo, ustedes recuerdan que el Comité Central decidió primarias abiertas en octubre del año pasado y que Melanio se opuso. Paradoja de la vida, ahora a mí me conviene tener como techo los 6 millones de electores que podrán votar por el PLD, dentro de lo cual hay una franja. ¿Cuántos millones? 6 millones. 6 millones. Yo me alegro que fuera así abierta porque yo no podía votar en el PLD. Así es. Y ahora voy con todo mi gustazo, voy así, con toda mi familia. Así es. Y todo el que yo conozco, es para allá que vamos. Con el voto castigo o el voto del premio. Exactamente. Las dos cosas, premiar a uno y a castigar a otro. Entonces, resulta que ese mismo antagonismo que se ha manifestado desde la discusión de si primarias abiertas o cerradas ha sido un frente permanente. Resulta que ese antagonismo ha alejado a muchos dominicanos y a PLDistas de la simpatía por uno u otro sector. Y la propia encuestadora Asisa, que se le relaciona con el presidente Fernández, y que yo la conozco porque viví las etapas de las elecciones anteriores, y cuando teníamos un equipo de comunicación gubernamental que creó el presidente Fernández, manejábamos esas informaciones más. En abril del 2007, esa encuestadora llevó a esa comisión que se reunía todos los lunes en la tercera planta del Palacio, nos llevó una encuesta que reflejaba que el presidente Fernández, que comenzó la campaña con 57% de popularidad, estaba bajando a un 51%, mientras la escalada de precios del petróleo, el arroz, el pan de agua, estaba subiendo. Y nos decían ellos, en ese momento Neulín también trabajaba para el presidente Fernández, si ese ministro de Industria y Comercio no se faja y detiene esa escalada alcista, se pierden las elecciones. Hicimos el trabajo. Ustedes me recuerdan yendo a los Alcarrizos a buscar los camiones de arroz para que llegara a los supermercados y el agiotismo no creara una escasez ficticia. Y el petróleo llegó a $147.50 el barril, el precio histórico más alto, no se ha superado. Y mantuvimos la estabilidad de precio porque Melanio Paredes y su equipo se inventaron el bono de gasoil, y con eso mantuvimos a raya a los sindicatos de choferes y no nos hicieron la huelga. Y el 16 de agosto en la noche, el presidente Fernández en la Casa Nacional me dijo, profesor, lo logramos. O sea, son los aportes que uno ha hecho, de lo que uno se siente satisfecho cuando la política se ejecuta como tiene que hacerse, de manera correcta. Como política. Vamos a hacer la segunda y última pausa para volver con el licenciado Melanio Paredes, que hay que recordar que fue director de Indotec, director de Infotec, ministro de Educación, ministro de Industria y Comercio. ¿Qué más? Director del Departamento Aeroportuario. Director del Departamento Aeroportuario y por demás un diputado del Congreso Nacional. Diputado del Congreso y muchos ex más. Dirigente de ADP. En los tiempos en que se batía el cobre de otra manera. Así es que vamos a la pausa y volvemos con nuestro distinguido invitado del día de hoy.
Bueno. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Esta tarde con el licenciado Melanio Paredes, precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Y a mí me gustaría preguntarle una cosa, Melanio. ¿Es un acto testimonial el que está realizando? No, es un acto responsable y es una propuesta seria. Y estoy entusiasmado porque me ha permitido airear temas que antes no me hicieron caso. Yo lo planteaba en el seno del partido y no hacían caso. Por ejemplo, la última vez que se elaboró un programa de gobierno fue en el programa el gobierno del presidente Fernández, 2008, 2012. Después no se elaboran programas de gobierno del partido. Le dan a un tecnócrata, a una persona que haga un programa de gobierno, mientras las secretarías del partido, que a lo mejor sus no comisiones, es ni siquiera del partido, porque como hay muchas cosas repartidas. Las secretarías del partido son una especie de gabinete sombra. Ustedes se recuerdan cuando Juan Bosch hablaba de la muerte económica en el gobierno de Jorge Blanco y hacía planteamiento de fondo, no solamente la crítica, sino respuestas a los problemas. Porque eso fue el PLD, una escuela de gobierno. Entonces lo que yo estoy reivindicando es que retomemos esa escuela de gobierno, que le hablemos a la ciudadanía, a los votantes, no decir Leonel o Danilo, Danilo o Leonel, no quién es más líder de uno u otro, no, que le hablemos del tema de los recursos naturales y medio ambiente, de provincias como la de Encarnación, con unos recursos naturales no renovables que hay que cuidar, pero asentado en una riqueza minera que hay que saber si se va a explotar, cómo explotarla. Pero el tema del agua, el agua es vida cuando se maneja bien, pero es enfermedad y muerte cuando no se maneja bien. Cuando dejamos que se esfume o que sencillamente se aloje donde no tiene que alojarse, y ahí viene el dengue, la leptospirosis, viene la chikungunya y demás. Entonces, ese es un tema fundamental, la gestión del agua, la gestión territorial. En todas estas torres del Gran Santo Domingo, nos nutrimos de los pozos tubulares del agua que no nos provee la casa. Pero el agua de descarga de los sanitarios también van al subsuelo. Se juntan, ellas son familia, allá abajo se juntan y después esa es una bomba de tiempo. Claro. Y a la clase media, yo quiero hablar de ese tema. Pero yo me visité los hospitales, el Darío Contreras y el Marcelino Vélez. ¿Por qué? Porque el gobierno de Danilo ha hecho una inversión importante en términos de infraestructura y equipos. ¿Y qué va a pasar después?
Las propias visitas sorpresas que están en la cabeza de Danilo y no se han aterrizado en políticas institucionales. Los que tengan que ir a industria y comercio, como la MIPYME, que vayan ahí. Los que tengan que ir a agricultura, que vaya ahí. Los que tengan que ir a agrícola, que vaya ahí. Cuando Danilo no esté en el poder, ¿quiénes le van a dar seguimiento a esas iniciativas que se entienden como loables e importantes en su gobierno? Entonces tenemos que institucionalizar el país. Si eso no forma parte de las políticas públicas para ser ejecutada a través de las instituciones oficiales, es como el poder, como una nube que se va. Exacto. Se va a esfumar todo eso. Hoy, 1 de septiembre, se cumplen 40 años del paso del ciclón David por República Dominicana. Bueno, una de mis visitas, porque yo estoy haciendo visitas conforme el plan de temas centrales que estoy abordando, agua y saneamiento. Entonces, me fui a Los Alcarrizos y allí constaté que tenemos damnificados de 3 gobiernos del PRD, de 2 gobiernos y medio de Balaguer y de 5 gobiernos del PLD. Todavía hay damnificados del ciclón David en Los Alcarrizos. Eso es una vergüenza y es una afrenta que nosotros tenemos que corregir. Pero tú te montas en el teleférico, una obra emblemática de Danilo, y te vas por las nubes a la San Vicente, a la Charles de Gaulle, y tú ves abajo la deuda social en la Ribera de los Amas. Te monta en el metro de Leonel, otra obra emblemática de un gobierno del PLD, pero cuando atraviesa el puente Francisco Rosario Sánchez, allá abajo, tú ves la vergüenza de la seguridad, de la deuda social del pueblo dominicano. Entonces, de esas cosas es que yo estoy hablando. Aquí tenemos 2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales 1.200.000 ya están listos para ocupar un puesto de trabajo. Bueno, la mitad de esos jóvenes ni estudian ni trabajan. Y ahí hay una fuente primigenia, fértil, para que la delincuencia lo haga presa. Porque si tú no tienes oportunidades y el microtráfico y el delito se te acercan, te tientan, es muy probable que no ganen la batalla con esos jóvenes. De eso hay que hablar a la población dominicana. Y naturalmente está el tema de la fiscalidad, que para mí es central. Aquí se ha hablado de 3 pactos. Se habló del pacto eléctrico, del pacto educativo y del pacto fiscal. Después. El pacto educativo, que es el único que está en vigencia, a cada rato le dan de lado, porque hay una cultura de incumplimiento en este país increíble. Ese pacto dice qué hacer con la evaluación de los profesores. Ese pacto dice, cuando haya desencuentros, dónde deben dirimirse esos desencuentros. Pero lo echan a un lado. En la primera semana de campaña, yo visité el gremio y le dije, cuidado con sabotear el año escolar. Es una demanda precisamente de mi gestión 1000 por 1000. De agosto, después del feriado del 16, al 30 de junio, hay entre 197 y 200 días efectivos de docencia. Y eso te garantizan al menos 1000 horas de docencia, que es lo mínimo para poder agotar el calendario escolar de un muchacho y que quede algún aprendizaje. Ya lo otro es si se aprovecha o no se aprovecha. ¿Ustedes saben cuánto se pierde por cada día de docencia dejado de impartir? Sí. 170.000 millones, que es el presupuesto de educación para este año. Usted lo divide entre 197 días que tiene el calendario de este año, y eso te da 863 millones. 863 millones que salen de tu bolsillo, Luis, de tu bolsillo, del bolsillo de los amigos televidentes con el 4%, y se va por el sumidero porque se pierde por una situación de improvisación y por no crear los mecanismos que nos permitan garantizar el desarrollo de estas actividades en un marco de entendimiento y de paz. ¿Por qué esas improvisaciones a propósito, Melanio? Porque yo recuerdo cuando el PLD era pequeñito, entonces el profesor Juan Bosch estaba en vida todavía, que se criticaban las ejecutorias o no ejecutorias, ejecutorias equivocadas o no ejecutorias, por un lado de los gobiernos del PRD y después, primero, del doctor Balaguer y el Partido Reformista. Y el profesor, otros dirigentes y el PLD planteaban que le dejaran un rinconcito de 2 o 3 instituciones, el Banco Central, la corporación, para resolver el problema económico de la economía del país y el problema eléctrico nacional, que todavía está en veremos y con sus cuestionamientos además. Y resulta que vino Temo a la corporación, hizo un desastre allí, un amigo de Clime. Tuvieron que quitarlo y poner a
asegura. En el Banco Central, bueno, por suerte encontraron a Héctor Valdés Albizu, que todavía está allí, y por algo está allí, y suerte que está allí, porque aunque había muchos PLDistas aspirantes, sin embargo se entendió que en las mejores manos el pandero estaba al frente de Héctor Valdés Albizu. El asunto es que se suponía que todas esas políticas públicas, en lo económico, en lo social, en la salud, en todo eso lo tenía delineado y resuelto el PLD. ¿Y la política exterior? ¿No ha habido un canciller PLDista? Ningún PLDista. No. Gedeón lo mandaron fuera y lo dejaron oliendo donde guisa. Y resulta que siempre uno externo. Pero bien, ¿cómo el PLD no ha dado pie con bola con esas cosas? Y se supone que tenía identificado, resuelto y resuelto eso para cuando fuera gobierno, y lo ha sido por 5 periodos. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay innegablemente que son gobiernos que tienen sus luces y sus sombras. Los 3 gobiernos del presidente Fernández, los 2 gobiernos del presidente Medina, pero hemos quedado a deber. Y lo que estoy planteando... La deuda social, como diría el doctor Peña Gómez. Lo que estoy planteando en mi propuesta es que en un gobierno de Melanio Paredes pagaremos la deuda social y moral que tenemos con el pueblo dominicano. Por ejemplo, tú que me metiste el tema de la economía, no es posible que un puesto de bolsa se gane en una operación, en una sola operación, 2.000 millones de pesos, como ha acontecido en este país. Sí. Con esas transacciones de grandes corporaciones que ha habido, cervecería y demás, si le dejan a manejar eso a un puesto de bolsa, se gana miles de millones de pesos sin crear un empleo. Mientras te ponen a las pymes, seguro que tú tienes una, a pagar un anticipo sin haber... Ay, no me recuerde eso. Sin esperar que se declare ganancia. No me recuerde eso. Es el crimen más grande que se pueda cometer dentro de una economía que tiene que apostar a la equidad. Parte de los crímenes de la fiscalidad, ya que me diste por el pelado, es que pagando un ITEVI por adelantado, o sea, tú haces una factura que tú mandaste, tienes que pagar, por ejemplo, yo tengo un contratico con Indotel, 6 meses, viene un nuevo director, rompen el contrato, se queda en el camino el contrato, deben 5 meses y no lo pagan, pero ya hubo que pagar ese ITEVI. Yo me felicito porque estoy tocando temas que a ustedes les incumben. Yo digo, en ese debate de los candidatos, de los otros candidatos, ustedes ven un planteamiento. Bueno, Leonel Fernández fue 3 veces presidente, todo el mundo lo conoce, su ejercicio de gobierno. Ustedes han oído plantear estos temas, son los temas que yo le estoy planteando a la gente cuando entro en contacto con ellos. La fiscalidad es el instrumento, lo fue en el estado de bienestar, tú lo sabes, lo fue en las democracias europeas, en Estados Unidos. La fiscalidad es el instrumento para premiar a los eficientes y penalizar a los deficientes. Necesitamos empresas pequeñas, medianas y grandes que generen empleos, que generen la forma de subsistencia de las familias. Y que sean incentivadas a crecer. Y que sean incentivadas a crecer con políticas, no solamente monetarias, políticas de incentivos que le permitan desarrollarse en lo que llama la economía la industria infantil, o sea, un tiempo para desarrollarse, no castrarse o cerrarse. Así es. Entonces, en nuestra propuesta estamos planteando que esa fiscalidad que tiene que aprobarse aquí en los primeros meses del próximo gobierno, que espero que sea el Partido de la Liberación Dominicana, tiene que establecerse claramente que aquellas empresas que generen empleos, que identifiquen nichos de mercados para poder pagar esa cuantiosa deuda externa que tenemos, serán las estimuladas. Y todas esas exenciones, todas esas exoneraciones, todos esos estímulos a empresas para los grandes sectores económicos que solamente alimentan el lucro, tienen que ser eliminadas. Y las empresas del mercado financiero, los amigos de Luis, mío, el crimen, no ganen lo suficiente. Lo suficiente porque no crean empleos. Pero no todo. No todo. A propósito, eso es lo que no aprovechar, eso es lo que no se entiende. Quiero aprovechar, Luis, para invitar a un evento que voy a hablar de esas cosas el miércoles a las 6 de la tarde en el Hotel Lina, en la que el sector externo, un grupo de profesionales de propuesta ciudadana que encabeza Ricardo Fortuna, van a anunciar el apoyo a nuestra propuesta. ¿A qué hora? ¿En el Lina? El Lina, en el Hotel Lina. Creo que mandamos ojalá que el director nos pueda apoyar,
un slide con una invitación digital. En Lina, en el Hotel Lina, en el Hotel Salón La Mancha del Hotel Lina, este miércoles, pasado mañana, a las 6 tarde. Ahí está. Ahí está. Okay. Y miren qué buena forma. Estamos tratando de hacer con escasos recursos, porque yo necesito muchos recursos, con escasos recursos, estamos haciendo una promoción novedosa. Propuesta ciudadana. Se llama el sector, que se va a convertir en sector externo a partir de ese día, apoyando nuestro proyecto. Interesante. Dijiste algo ahorita, pero yo no lo dejé ir. Lo tengo, que era lo de que el PLD, ojalá sea aplicable esas políticas por parte del gobierno del PLD. Si no se divide, si se logra realmente articular, retomar el tema de la unidad y entonces manteniendo esa mayoría electoral que todavía tiene el PLD, todavía puede y debe ser gobierno. Ahora, si se divide, no se sabe. Yo comencé a hablar de encuestadora CISA y no le terminé el juicio. La encuestadora CISA en su última entrega decía que el PLD bajó 11 puntos como partido en el favor del electorado. Ese 11% que yo estoy tocando su corazón. Ese 11%. Ese 11%, además... Pero con ese 11% no se gana. No, pero decía también a CISA que hay un 22% en segundo lugar de que no sabe para votar. Suma 11 a 22, ya son 33. No, lo que CISA desdibuja ahí es que si se da ese escenario en las elecciones, entonces hay una segunda vuelta, porque queda por debajo del 50. Así es. Mi apuesta es para sumar, no para restar, para unificar, no para dividir. Y las personas que yo estoy tocando de ese techo tan amplio como el cielo, de 6 millones de electores, nada más al padrón de la Junta se le deduce, ese es un tema también que va a discutir, lo digo hoy aquí. ¿Cuál Hay tema? sectores que están planteando que no, que el padrón con que puede votar, deben votar los periodistas, el padrón universal, porque no fue semiabierto, sino abierto. Fue abierto. Y entre otros, el presidente Fernández está opuesto radicalmente a que la gente del PRM, que son 1.3 millones, estén en el padrón de electores, porque tendríamos al adversario decidiendo la interna del PLD. Claro. Entonces, me decía la amiga Farideh en un programa es que si son cerradas las del PRM, la gente del PRM no pueden votar. Pero pudieran renunciar a su condición de militante del PRM e ir a votar. Ese día. Sobre Como todo se le invalida el voto, no puede votar 2 veces, pero puede votar una vez. Y ese día ellos pudieron decir, bueno, me desencanté del PRM y voté en la primaria del PLD. Sobre todo si hay ciertas alianzas a ciertos niveles, como caballos de Troya ahí adentro, pudiera ser eso. Nuestra apuesta viene a sumar, viene a arrimar hombros para que finalmente arribemos al tercer domingo de febrero unificado, que es la gran encuesta, porque esas son las elecciones municipales. Y de alguna manera van a dar una pista de lo que puede ocurrir 3 meses después en las elecciones presidenciales y congresuales. ¿No pensaste que era muy poco tiempo, Melanio, para una propuesta interesante como la que estamos planteando? Ciertamente. No poder dilucidarla y llevarla a todos los rincones del país. Felizmente, hoy tenemos lo que es la comunicación en las redes sociales y estos medios, que es la comunicación que llega en tiempo real y de manera instantánea. Aquí se ha dicho muchas veces que una candidatura no se hace de ahora para ahorita, como tampoco el liderazgo se transfiere. Que mándame por ósmosis. Ese 50% del liderazgo te lo mando ahí. Eso no se puede. Por eso indiscutiblemente que el candidato a ganar en este proceso es Leonel Fernández y todos los cañones se enfilan hacia allá. Nosotros estamos haciendo una propuesta donde yo entiendo que no está llegando el discurso del presidente Fernández y que una gran parte de la juventud que antes fue determinante en los primeros triunfos del PLD, hoy se han alejado de la política por este tipo de debate y de diatriba que no le cuenta, no le toca, no le llega. Y justamente nuestro propósito es ese. Pero al final, todo el caudal de votos que pueda reunir Melanio Paredes va a tributar al triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Yo espero ser el ganador, pues si no fuera yo, entonces estaríamos apoyando. Ese sería el aporte. Melanio, y en el aspecto institucional propiamente, después de la declinación, no la declinación, el anuncio oficial de que va a cumplir con la Constitución de Danilo Medina, porque es ahí donde está el asunto, porque eso estaba prohibido y no se modificó. Pero hay otros intentos por ahí, hay un flirteo de Hipólito, del PRM y de otros sectores de la oposición, entre comillas, y uno hasta lo subraya, en el sentido de que quieren volver con eso.
Y el presidente del Senado, renunciante a la precandidatura, Reinaldo Paredes, presidente del Senado, ayer decía, declinó ayer, pero dijo recientemente, hace 3 o 4 días, en un programa de la mañana, que él estaba de acuerdo con la habilitación. Pero ahora, volver otra vez a hablar de modificación constitucional. Ahora. Yo espero que el liderazgo de mi partido, de uno y otro lado, no sigan jugando con candela. Claro. Ya este proceso comenzó, está corriendo, debe terminar como tal, cumpliendo con la Constitución, con las leyes que han sido aprobadas, tanto la ley de régimen electoral como la ley de partido y los estatutos de las organizaciones. Y después que pase el proceso, claro, balance. Pero insistir en de manera tortuosa modificar el curso de los acontecimientos. Y que la oposición se preste también para eso, mucho peor. Lo que pasa es que la oposición parece que no ve en el horizonte opciones, porque a pesar de todas estas cosas que están pasando en el PLD, todavía no se vislumbran, no se proyectan como una alternativa real, seria, competitiva ante el Partido de la Liberación Dominicana. Sobre todo eso seria, sí. Porque realmente es penoso. Y ojalá que realmente esa tecla no se tocara, porque si hay que habilitar, que yo no sé para qué, porque si tú quieres sangre nueva. No, además ya se dijo que no iba a intentarlo más veces. Entonces, eso sería... Los políticos dominicanos y los de mi organización tienen que entender que la vieja política quedó atrás. La política de la trapisonda y lo conciliable, eso quedó atrás. Señores, ahí tenemos en medio ahora un problema de un poderoso narcotraficante, que dicen que hay mucha gente temblando porque ese hombre compartía y repartía con mucha gente. Y este señor en alta mar o cerca de Jamaica, no sé dónde, está trazándose acuerdos que pueden poner en aprieto a políticos, a partidos en este país. Entonces, señores, comencemos a cambiar. La transparencia fue un valor que llegó para quedarse y es un valor universal. Discutamos los temas de cara al sol. De cara al sol. Pues, Melanio, gracias por estar con nosotros. De esto seguiremos hablando. Y suerte. Mucha suerte. A ustedes. La va a necesitar y el PLD la va a necesitar para que no se divida y para que no lo echen del poder. Y además, sería una lástima que la voz y los mensajes que está planteando Melanio sean desoídos. Así es. Bueno, vamos a repetir esta conversación con el licenciado Melanio Paredes a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nosotros nos vamos. Mañana nos vemos.